densidad, densidad relativa, porcentaje de absorción y densidad bulk para agregados pétreos. En el siguiente video narraremos un paso a paso de cómo determinar la densidad, porcentaje de vacíos y la absorción tanto para agregados finos como gruesos. La densidad, la relación de vacíos y la absorción son las principales características de un agregado, ya que de estas depende el peso unitario del mismo y la capacidad de absorber agua, lo cual tiene gran importancia al momento de realizar los cálculos de una mezcla de concreto. Con el fin de tener mayor seguridad, se ingresó al laboratorio con zapatos cerrados y bata, siendo con las normas de bioseguridad. Para determinar la gravedad específica y absorción de agregados finos, se procedió de la siguiente manera como se especifica en la norma INBE 222-13. Inicialmente se tomó una muestra con una masa aproximadamente de 6 gramos, para luego sumergirla en agua más o menos 24 horas. Se esparció la muestra húmeda en un recipiente y se procedió a secarla con un secador de cabello hasta lograr la condición saturada y superficialmente seca. Se coloca el molde de manera que el diámetro mayor sobre una superficie plana y se sujeta de manera firme para luego dejar caer poco a poco la muestra de agregado dentro del molde para llenarlo hasta rebosar. Se apizona la muestra dentro del molde dejando caer ligeramente el pisón 10 veces. El pisón debe estar aproximadamente a 2 milímetros por sobre la superficie. Se llena suavemente hasta rebosar el molde y se apizona con otros 10 golpes. Se llena el molde hasta su tope y se apizona con 3 golpes más para finalizar. Se llena nuevamente y se apizona con 2 golpes. Luego se remueve el exceso de agregado que queda en la superficie y alrededor del molde. Se sujeta de manera firme el molde y se retira de forma vertical. Si el cono de arena se derrumba parcialmente, se toma la muestra de agregado en estas condiciones. Se vierte un poco de agua dentro del pignómetro para luego depositar la muestra de agregado dentro. Cuando ya se ha depositado toda la muestra, se vierte agua hasta llegar a la marca. Se mueve y golpea en una superficie suave el pignómetro para sacar las burbujas de aire. Si el volumen de agua baja, se vierte agua hasta llegar a la marca nuevamente. Se pesa el pignómetro con el agua y la muestra de agregado dentro y se determina su masa. Se saca la muestra del pignómetro y se deposita en un recipiente ya pesado, para luego secarla en un horno a una temperatura aproximadamente de 110 grados centígrados. Se seca la muestra, se lleva a la balanza y se determina su masa de la muestra ya seca en la balanza. Densidad, densidad relativa y absorción del agregado grueso. Para el desarrollo de esta experiencia se utilizaron las siguientes herramientas: balanza, recipientes, toallas, canastilla, horno, tanque de agua, dispositivo de suspensión, tamiz. La muestra de agregado se mezcló cuarteándolos hasta obtener una cantidad mínima necesaria para el ensayo, eliminando el material inferior a 4.75 milímetros mediante tamizado y luego realizando un lavado para remover finos. Primeramente se tomó una muestra de 4.328 gramos de agregado grueso obtenido de una ferretería y se sumergió en agua durante más o menos 24 horas. Después de este periodo de inmersión, se saca la muestra del agua y se secan las partículas rodándolas por un paño o toalla absorbente hasta eliminar el agua superficial visible. A continuación, se toma la masa de la muestra en condición saturada y superficialmente seca.
Este ensayo se realizó a una temperatura de 21.1 grados centígrados, el cual está dentro del límite establecido en la norma. Se taró la balanza con la canastilla totalmente sumergida en un tanque con agua, asegurándose de no tocar el fondo del recipiente. Ahora se coloca la muestra de agregado en el interior de la canastilla metálica y se determina la masa sumergida en el agua. Debemos evitar la inclusión de aire en la muestra, para ello se agita la canastilla mientras se sumerge. Finalmente se seca la muestra en el horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados y se obtiene la masa final. Con todo lo anterior se obtuvo los datos de masa seca al aire de la muestra seca al horno, masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, masa aparente de la muestra saturada en agua. Todos estos datos serán reemplazados en las fórmulas para determinar la densidad relativa y la absorción y densidad.